Bueno, pues pasamos a nuestra siguiente experta, Ana Sanz. Ella es doctora en arquitectura e investigadora en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. También es miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Y su investigación en los últimos años se ha centrado en vulnerabilidad urbana y pobreza energética, estudiando sus causas, distribución espacial y factores vinculados. En el día de hoy, concretando más, ella nos expondrá su tesis sobre pobreza energética vinculada con la movilidad motorizada, que pone de manifiesto que las familias no solamente sufren pobreza energética vinculada al hogar, sino también en sus necesidades cotidianas de movilidad y desplazamientos. Así que muchas gracias, Ana. Pues nada, muchísimas gracias. Me voy a poner aquí el cronómetro para intentar evitar en la medida de lo posible daros demasiado la lata. Pues como ha dicho ella, esto que os voy a contar es un poco mi tesis doctoral, espero no contárosla toda por vuestro bien y por el mío. Y nada, pues en principio yo cuando me empecé a plantear este problema, una de las primeras cosas que empezamos a pensar es que es muy difícil identificar qué va a pasar en un futuro cuando tengamos una ausencia de combustibles fósiles o una reducción muy fuerte de la capacidad que tenemos de acceder a los mismos. Y lo primero que nos planteamos desde la línea de investigación es ver si éramos capaces de saber cuáles eran aquellos lugares más apropiados de nuestro territorio para ubicarnos o para poder vivir en ese escenario casi posapocalíptico, ahora que estamos en esta diatriba de si somos colapsistas o no somos colapsistas. Y nos dimos cuenta que esa era una empresa demasiado grande incluso para una tesis doctoral y que quizá lo más fácil era empezar a identificar cuáles eran ahora mismo las áreas urbanas y las zonas del territorio más vulnerables en el caso de un incremento de los precios del petróleo y una reducción de la capacidad de los hogares para acceder a la movilidad motorizada. En paralelo, mientras nos estábamos haciendo estas preguntas, mi director Agustín Hernández Aja y yo empecé una línea de investigación con Carmen Sánchez Guevara, que ha estado en alguna ocasión invitada por la Fundación, reflexionando sobre pobreza energética y desarrollamos una serie de mediciones sobre cómo se podía caracterizar a los hogares, cuáles eran los hogares que se podían considerar en pobreza energética. Sumando estas dos cosas, la pregunta acabó siendo, bueno, ¿podemos hablar de pobreza energética vinculada a la movilidad? ¿Es una analogía que es pertinente y que tiene sentido en el contexto actual y en el contexto español? Bueno, pues la idea es ver si somos capaces de determinar eso. Estamos ahora mismo, la hipótesis de la que partíamos es que hay una serie de dinámicas metropolitanas que son profundamente dependientes del petróleo y eso incrementa, en paralelo con unos combustibles fósiles que cada vez se están encareciendo más, están provocando que los hogares tengan un gasto desproporcionado en su transporte, lo cual nos podría dar lugar a la existencia de esta pobreza vinculada con la movilidad motorizada. Y la idea era identificar si había o no hogares en esta situación de pobreza energética vinculada con la movilidad y si estos hogares, que esta es una pregunta que siempre se repite en los foros de pobreza energética, pero ¿es pobreza con apellidos o sin apellidos? ¿Son los pobres todos pobres energéticos? ¿Los pobres energéticos son solo pobres? Bueno, pues esta reflexión, la idea era identificar si estos hogares que estarían sometidos a esta situación de pobreza energética vinculada con la movilidad, pues si tendrían o no una situación generalizada de pobreza o nos los vamos a encontrar también en distintos niveles de renta y en distintas zonas del territorio. Entonces, bueno, pues la idea es ver si somos capaces de definir este nuevo fenómeno que estábamos intentando identificar o localizar y ver cuáles eran las áreas del caso de estudio que escogimos, que fue el área metropolitana de Madrid por conocimiento y accesibilidad de los datos, y cuáles eran los de mayor vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues fundamentalmente la reflexión sobre ¿qué nos lleva a ser dependientes del transporte privado? ¿Cómo han sido esas dinámicas urbanas y metropolitanas, políticas públicas, capacidad de acceso a determinados recursos y servicios que nos han llevado a ser dependientes del transporte privado? Esa relación conceptual e incluso económica entre pobreza energética doméstica
de la que todos hablamos y a la que no le solíamos poner apellidos, frente a esa pobreza vinculada con la movilidad motorizada. Y una vez que teníamos como esos conceptos ya claros y definidos, pues medir en España la incidencia de la pobreza. ¿Existe esa pobreza? ¿A cuántos hogares afecta? Y una vez que habíamos identificado a cuántos hogares afectaba, ver en el caso de la Comunidad de Madrid, por un lado, cuáles eran las características de esos hogares. ¿Se parecen a los hogares en pobreza energética doméstica? No. ¿Cuáles son sus elementos diferenciales? Y caracterizar esos hogares. Y luego, finalmente, localizar en dónde estaban situados. ¿Son todas las áreas de nuestro territorio igualmente vulnerables a este fenómeno? ¿Va por barrios la cosa? ¿Va por pueblos? ¿Dónde están y cómo podemos localizar esos espacios? Y bueno, pues una serie de conclusiones vinculadas con políticas públicas y reflexiones finales. Entonces, bueno, a mí me gusta traer que en el año 73 ya hablaba Illich de los vehículos motorizados y diciendo que crean distancias que solo ellos pueden reducir, a costa de todos, y luego las reducen en beneficio únicamente de algunos. Una carretera abierta en el desierto pone la ciudad al alcance de la vista del campesino hambriento, pero ciertamente no al alcance de su mano. Y el coche ha acabado dictando esa forma a nuestras ciudades. Entonces, bueno, tenemos un contexto en el que hubo una abundancia de recursos energéticos, que ya no va a ser el caso, y de materias primas, un contexto socioeconómico de crecimiento económico y de bonanza, y eso ha ido generando unas ciudades que han producido unos procesos de producción de ciudad, desde la dispersión territorial hasta la creación de zonas difícilmente accesibles de manera peatonal o con medios no motorizados. Eso genera una universalización de la movilidad motorizada, cada vez se generaliza más en el territorio, y esto es un ciclo que se retroalimenta. Como tenemos mucho acceso a la movilidad motorizada, cada vez construimos o producimos la ciudad en lugares, o la no ciudad en lugares cada vez más alejados. Y esto ha tenido en nuestro contexto una serie de consecuencias, tanto ecológicas y ambientales, que yo creo que estamos todos bastante familiarizados con ellas, económicas, urbanas y territoriales. Hemos depredado profundamente el territorio, y finalmente sociales, que es en las que nos vamos a centrar en este caso. Y pues ahora mismo estamos en un contexto en el que hay una respuesta institucional a todos esos problemas y a esa circunstancia, pero muchas veces esa respuesta institucional pasa por paliar los problemas medioambientales o los problemas ecológicos de ese modelo, sin tener siempre en cuenta, o no tanto en cuenta, las implicaciones sociales de ese modelo. Es decir, podríamos hablar de que es progresivo o equitativo no dejar entrar a los coches más antiguos al centro de las ciudades, o estamos excluyendo a aquellas personas con un menor poder adquisitivo que no tienen la posibilidad de acceder a un coche eléctrico o a bajas emisiones. Esa reflexión tenemos que hacerla, igual que estábamos hablando de una transición energética sin dejar a nadie atrás en vivienda y en rehabilitación de edificios, tenemos que hacer esa misma reflexión en nuestros territorios y en nuestras áreas urbanas. Y por otra parte, ese tipo de medidas se han enfrentado o han tenido la respuesta de movimientos sociales y de partes de población afectada. Y en este caso siempre me gusta, porque la gente, cuando yo hablo de la tesis, siempre se acuerda de los chalecos amarillos. Salen así como en el imaginario colectivo, todo ese fenómeno que se produjo en Francia. Y uno de los investigadores una de las investigadoras que hizo una reflexión al respecto decía que en mayo del 68 fue la revuelta utópica de los estudiantes urbanos privilegiados contra lo que consideraban una cultura autoritaria. Pero los chalecos amarillos proceden de esa clase media-baja, no urbana, y se centran en intentar preservar lo que temen perder en realidad. Entonces era como que culturalmente estos chalecos amarillos ponen fin a esas luchas que buscan una mejora y una ruptura de los privilegios, y ponen fin a una era de optimismo que había comenzado en aquel momento. Bueno, esto lo voy a pasar muy breve, pero es interesante ver que cuando se produce el fenómeno de los chalecos amarillos, que recuerdo que son aquellos colectivos que se quejan por un mínimo incremento en el impuesto a los combustibles fósiles,
Y digo mínimo porque es menor del impacto que están teniendo ahora el incremento de los precios del petróleo por la crisis energética en la que nos encontramos, pues esa gente se ubica en lo que se llama la diagonal del vacío francesa, que podría ser nuestra España vaciada o vacía. Son zonas rurales o semiurbanas. Tienen unas viviendas lejos del trabajo y no tienen medios alternativos al coche de transporte, entre otras cosas por un desmantelamiento de sistemas públicos de transporte. Y en este contexto también nos encontramos que son los estratos más bajos de las clases medias, pero no son esas clases bajas casi totalmente excluidas, que no tienen acceso al trabajo, que son los tradicionalmente protagonistas de los disturbios en la periferia parisina. No, son esta gente que tiene una inclusión social, que puede ir a trabajar, pero que le estás haciendo la vida imposible si le subes los combustibles, y un nivel educativo relativamente bajo. Y económica y laboralmente tienen un trabajo pero mal remunerado. ¿Por qué les afecta este problema? Porque tienen que ir a trabajar. La periferia parisina, que está totalmente excluida, dice, pues como si subes el petróleo, pues como si subes el aguacate, si es que yo ya no lo estaba comprando, ¿de acuerdo? Y tienen unos coches antiguos, esta linealidad esta relación de pobreza y menor acceso a esa transición energética basada en las mejoras tecnológicas. Y fundamentalmente son clase precaria trabajadora y que tienen una condición periférica profundamente dependiente de esa movilidad motorizada que es clave para acceder a sus ingresos. En este caso luego lo veremos, pero es muy importante reflejar que cuando estamos hablando de pobreza energética vinculada con la movilidad es lo que nos permite acceder al trabajo, que es lo que nos permite acceder a los ingresos. Y cuando estamos hablando de pobreza energética vinculada con el ámbito doméstico, los hogares tienen un margen, con costes muy grandes a veces para la salud y el bienestar, de reducir esa factura energética. Pero tú no puedes bajar el número de kilómetros que haces para acceder a tu trabajo, porque entonces, si dejas de ir a tu trabajo, dejas de percibir esos ingresos. Entonces, bueno, pues como contextualización, pues esto pasó también bastante rápido, sabemos todos aquí ya lo que es la pobreza energética, hemos estado hablando bastante, ha habido numerosas maneras de medirla y tenemos un contexto en España de medición y de paliar la pobreza energética a través de estrategias, en algunos casos nacionales, en otros casos, como ha contado la compañera, a nivel regional, con estrategias muy, muy claras que en algunos casos no están oficializadas en ley, pero por lo menos tenemos claras las estrategias que tenemos que seguir. ¿Y qué pasa con la pobreza vinculada con la movilidad? Bueno, pues como hemos venido diciendo, un sector importante de las llamadas clases medias bajas perderá poder adquisitivo y cada vez le va a resultar más difícil hacer frente a los costes de movilidad privada. Esa movilidad de carácter forzado debido a la dependencia del coche para desplazarse. Esto ya lo decía Ramón Fernández Durán, que no sé si algunos le conocéis, si no os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a sus libros, que están casi todos disponibles online. Ya lo decía hace 23 años Ramón Fernández Durán. Entonces, bueno, se ha hecho una reflexión a nivel internacional sobre este tipo de conceptos y el problema es que la investigación sobre transport poverty, que es como le llaman los anglosajones, tiene muchos conceptos y muy difusos. Entonces voy a intentar hacer una pequeña revisión de cuáles son los conceptos principales, cómo se relacionan entre sí y cuáles serían como las distintas pobrezas dentro de la pobreza vinculada con la movilidad. Primero tendríamos lo que los yanquis o los anglosajones llaman mobility poverty, la ausencia de alternativas de movilidad. No puedes acceder, por ejemplo, a un coche porque no tienes el poder adquisitivo para hacerlo, o porque no lo tienes, o porque no hay transporte público en tu zona. Entonces esa sería la ausencia de movilidad. Luego tenemos otros casos que son como la exposición a externalidades del transporte. ¿Qué es una externalidad del transporte? Pues puede ser que hayan puesto una autovía o una zona ruidosa vinculada con el transporte cerca de tu vivienda. Esto te afectaría también y te generaría una externalidad negativa. El tiempo de transporte, el estrés vinculado con la movilidad, el tener emisiones o tener contaminación o tener ruidos, la inseguridad que te produce tener que estar haciendo una gran cantidad de kilómetros al año, eso también te pone en una posición de vulnerabilidad.
La accesibilidad limitada, es decir, cuando no tienes, por la localización geográfica en la que estás, acceso a bienes y servicios, puedes tener o no transporte público cerca, pero si no tienes transporte público cerca, pero tienes supermercados, tienes empresas y tienes otra serie de servicios, no vas a depender de esa movilidad para tener accesibilidad. Si no tienes accesibilidad, es otra capa más de complejidad y de exclusión que se suma a tu situación. En este caso, por ejemplo, en España no es una situación tan grave, pero en Estados Unidos y en algunas zonas de Reino Unido se están analizando mucho lo que llaman desiertos de comida, food desert. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene en un radio bastante amplio de kilómetros ninguna tienda en la que vendan comida y productos frescos, con lo cual esa persona tiene una profundísima dependencia de movilidad para acceder, cosa que en los centros urbanos pues accedemos sin esa necesidad de utilizar la movilidad motorizada. Y finalmente pues sería esa asequibilidad del transporte. Podemos permitirnos el coste que implica nuestra movilidad, tiene un coste muy elevado. ¿Ese coste de dónde viene? Viene de la compra, mantenimiento y utilización del vehículo, viene de la utilización de transporte y servicios públicos de transporte. Pues si no puedes afrontarlo o te supone una carga desproporcionada que te va a producir una serie de privaciones en otros ámbitos de tu vida, pues estás en una situación de pobreza, vinculada con el transporte. Y dentro de esta esta última cajita metemos una última caja, que es la pobreza energética vinculada con la movilidad motorizada. No es lo mismo que tú tengas unos elevados costes de transporte porque el abono transporte es muy caro, que porque los combustibles son muy caros. Y aquí es donde vendría la analogía directa entre pobreza energética doméstica y pobreza energética vinculada con la movilidad motorizada, cuando comparamos el coste del combustible que utilizamos para movernos con el coste de la energía de nuestros hogares, porque cuando hablamos de pobreza energética no estamos pensando lo que cuesta la caldera, ni estamos pensando lo que cuesta el alquiler, ni estamos pensando lo que cuesta la reparación de un radiador. Pues al igual, cuando hablamos de pobreza energética vinculada con la movilidad, no vamos a incorporar los costes de compra del vehículo, ni el seguro, ni el taller. Simplemente vamos a tener en cuenta energía frente a energía. ¿Vale? Entonces, con esta conceptualización ya tendríamos que la pobreza vinculada con la movilidad es este fenómeno que incluye todos los factores anteriores y que afecta negativamente a las personas u hogares que se ven perjudicadas por la ausencia o escasez de medios de transporte, por la incapacidad de afrontar los costes derivados de su movilidad, por la dificultad de llegar peatonalmente a actividades clave o por la exposición desproporcionada a efectos negativos, pues los tiempos y demás. Y bueno, pues aquí sería como nuestra vinculación directa entre pobreza energética doméstica y pobreza energética de movilidad. Podemos ver que como puntos coincidentes cuando analizamos pobreza energética doméstica hay muchos indicadores, muchos enfoques, es un problema multidimensional. Tenemos la problemática que la gente que habéis estado trabajando con hogares vulnerables y con hogares monomarentales y con hogares con diferencias intragénero interiores, sabemos que no todas las personas de un mismo hogar sufren las consecuencias de la pobreza energética de la misma manera, porque, por ejemplo, una mujer que trabaja en casa haciéndose cargo de las tareas del hogar, si ese hogar está en unas condiciones de ausencia de confort, va a tener una repercusión más fuerte en su salud que su pareja, que va a trabajar todos los días y en la oficina está en una situación de confort por esa exposición a unos extremos térmicos que no son los adecuados y que no los sufren todas las personas del hogar. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Dentro de un mismo hogar va a haber personas que van a poder acceder a la movilidad motorizada porque solamente si se disponga de un vehículo dentro de la familia, y hay otras personas que van a estar sufriendo otras externalidades como la ausencia de acceso o como la utilización de transporte público que implica a lo mejor más tiempo y una preparación mayor para hacer el mismo desplazamiento. Y nos vamos a encontrar pobreza energética oculta,
oculta, superposiciones con pobreza monetaria y gasto excesivo, entre comillas, voluntario, es decir, lo haces porque crees que priorizas este gasto frente a otras necesidades del hogar, aunque no tengas la posibilidad de hacerlo. Y las diferencias, pues el objeto de intervención es de mucha mayor complejidad. A mí me preguntas cómo solucionarle a un edificio que aloja hogares vulnerables su situación de pobreza energética y digo, pues mira, hacemos una inversión con los Next Generation, les metemos un SATE y les hacemos unos talleres de cultura energética para optimización de facturas y no sé qué, y a ese bloque ya le tenemos arreglado. En cambio, la diversidad de casuísticas que nos podemos encontrar en un único bloque, en sus necesidades de acceso de movilidad, su transporte, dónde van, cuántas veces van y la incapacidad que tenemos de intervenir en un objeto tan complejo y tan diverso como es todo un área metropolitana para cambiar las dinámicas de crecimiento territorial y las dinámicas de movilidad son mucho más complejas. He de decir que he hecho trampas al solitario, he simplificado un poco el caso de la comunidad de propietarios poniéndole un SATE, pero creo que entendemos el punto de que estamos hablando de unidades en las que se puede intervenir de manera puntual y vas solucionando el problema, y lo otro es un objeto complejo en el que habría que intervenir de una manera bastante más integral y con un calado que no sé si tenemos ahora mismo ni la visión política ni el contexto. El objeto de intervención, los hogares, hay una relación recursiva entre pobreza energética y generación de rentas, es decir, necesito ir a trabajar, con lo cual necesito gastarme el dinero en el combustible y eso es un ciclo sin fin. Sin embargo, pues a lo mejor si no tengo dinero para calefacción, pues hago los deberes o teletrabajo en la biblioteca, tengo estrategias de adaptación. Y tenemos el problema del riesgo de pobreza energética doble, que es si yo estoy teniendo una serie de gastos indeseados en mi factura de combustibles fósiles para moverme, a lo mejor me estoy privando de poner la calefacción y estoy sufriendo las consecuencias negativas de estar en mi hogar a temperaturas poco adecuadas. Bueno, esto no me lo voy a saltar. Y nada, os cuento un poco. Hice un análisis de cuál era el perfil de gasto de los hogares a través de la encuesta de presupuestos familiares con la que estamos bastante familiarizadas, yo creo todos y todas, y identificamos que el transporte es el tercer gasto mayor después de vivienda y alimentación. Estaríamos en el 12%. Para que nos hagamos una idea, dentro de viviendas y servicios asociados habría una subcachito de nuestra pobreza energética, la doméstica. Dentro del transporte, ese transporte, si hacemos el análisis, simplemente el gasto de combustible de los hogares es un tercio. De todo lo que nos gastamos en transporte, un tercio nos lo gastamos en gasolina o en diésel. Pero si cogemos, que esto yo creo que es muy interesante, todo el gasto en energía de los hogares, de cada 100 euros que un hogar se gasta en energía, sea en electricidad, en gas, en diésel, en gasolina, se gastaría 47 euros y un poquito en energía doméstica y 52, casi 53, en energía vinculada con el transporte, en combustibles fósiles, diésel y gasolina. ¿Esto qué nos quiere decir? Que confirmamos que es un fenómeno de origen similar, semejante, y de impacto semejante, es decir, de cada 100 euros de nuestro bolsillo, la mitad van a energía doméstica y la otra mitad van a combustibles para transporte. Con lo cual, estamos hablando de la pobreza energética doméstica y nos estamos dejando otra cara de la moneda que tiene el mismo prácticamente orden de magnitud que el anterior, ¿de acuerdo? Bueno, con esto hemos hecho un análisis en el que se ve y se demuestra que por mucho que suban los precios del combustible, los hogares no gastan menos, es decir, gastan los mismos litros, porque tú, si te suben el precio del kilovatio, lo pones menos horas, pero si te suben el precio del litro de combustible, no haces menos kilómetros para ir a trabajar, con lo cual hay una inelasticidad que impide a las familias tener mecanismos de adaptación. Y luego, bueno, ya sabéis todos que el doble de la mediana de la renta es el indicador general de pobreza energética, ese 10% histórico de Brenda Borman, que era el doble del 5%, y aquí vemos que más o menos la mediana de los hogares españoles gastamos 4,5% de nuestra renta en gasolina.
Pues el doble, los que gasten más del 9%, consideraremos que son hogares en situación de vulnerabilidad económica, vulnerabilidad de pobreza vinculada con la movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro umbral. Si tú gastas más del 9% de tu renta en gasolina, pues estás en pobreza energética vinculada con la movilidad. Y hacemos un mapita de la situación general del Estado y nos encontramos que un 21% de los hogares gastan más de ese 9%. Y nos encontramos que aquellos territorios con unos niveles de renta más altos, que suelen coincidir con aquellos territorios mejor dotados por transporte público, tienen un menor porcentaje de hogares en esa situación, y en zonas con menor renta y territorios más dispersos nos encontramos con una mayor incidencia del fenómeno. A nivel de la Comunidad de Madrid, esto me lo voy a saltar para no enredaros. Me vais a creer si os digo que hemos dividido a los hogares en aquellos que sufren de pobreza energética y de pobreza económica, aquellos que solamente sufrirían, en teoría, de pobreza energética porque no gastan mucho, y aquellos que sufrirían solo de pobreza energética, pero que no estarían por debajo del nivel de la renta, con lo cual tendríamos como esos tres grandes universos de potencialmente vulnerables. Hacemos esta división de hogares y nos encontramos estos grupos que suponen en la Comunidad de Madrid cerca de un 30%. O estás en pobreza energética, o estás en pobreza monetaria, o estás en las dos. Todo el rato estoy hablando de pobreza energética vinculada con la movilidad, ¿de acuerdo? Y nos encontraríamos, cuando los caracterizamos, que los que están en las dos situaciones, o sea, cobran poco y gastan mucho, viven en zonas escasamente pobladas o en ciudades intermedias, tienen alquiler o hipoteca, son adultos con menores y la mayoría de los sustentadores principales son hombres. En cambio, en el grupo 2 nos encontramos lo que, por simplificar, hablaríamos de las pobres de ciudad. Familias migrantes o mujeres jubiladas solas, las primeras generalmente encabezadas por una mujer, hogares monomarentales, que viven en zonas densamente pobladas, con lo cual gastan poco. Estos eran los que gastaban poco en energía, en combustible, pero que ganan muy poco también. ¿Por qué gastan poco? Gastan poco porque viven en zonas muy densas en las que tienen acceso peatonal o en transporte público a esas necesidades cotidianas. ¿Pero qué pasa? Que este grupo mayoritariamente vive en ciudades, pero cuando viven en municipios de menos de 20.000 habitantes y no gastan prácticamente nada en combustible, podríamos estar hablando de privación de acceso a los servicios por ausencia de gasto, como nos pasa con la pobreza energética doméstica. Y finalmente, estamos hablando de otros dos grupos, que son parejas pobres rurales que viven en zonas escasamente pobladas y por eso gastan mucho en combustible, y hipotecadas en unifamiliares en zonas más dispersas. Entonces, bueno, nos encontramos, pues eso, niveles bajos de renta, precariedad laboral y localización en zonas periféricas, rurales, de baja densidad y mal servidas por el transporte público, que nos recuerda un poco a eso que veíamos del perfil de los que protestaban por la subida de los combustibles en Francia, esos chalecos amarillos. Entonces, bueno, hemos intentado hacer una localización, ver dónde están, si somos capaces de encontrar o no cuáles son las bolsas de mayor vulnerabilidad a este fenómeno. La cantidad de indicadores que hice fue obscena, yo creo, con lo cual voy a intentar poneros un ejemplo de algunos muy simplificados, ¿vale? Hice una evaluación multicriterio en la que, superponiendo factores, veíamos si había transporte público, si los hogares tenían o no acceso a un coche, si se movían en coche para ir al trabajo y si se desplazaban durante mucho tiempo al trabajo. Cuanto peor daba este indicador, más puntos le dábamos al municipio. Cuanto mejor daba, menos puntos. Entonces tenemos aquí un código de semáforo que nos dice cuáles serían los municipios que tienen, por superposición de todos esos factores, una mayor vulnerabilidad a estar en pobreza energética. Porque claro, si no hay transporte público, tienes muchos vehículos en cada hogar, va mucha gente a trabajar en coche y tardas mucho tiempo a trabajar, pues tienes todas las papeletas de tener una elevada dependencia del vehículo privado. Luego hice el mismo grafiquito que habíais visto antes y localizábamos qué municipios gastaban mucho
y tenían poca renta, gastaban mucho y tenían una renta relativamente aceptable, y gastaban muy poco, pero tenían un nivel de renta muy baja, de tal manera que empezamos a ver ya como la zona central de la Comunidad de Madrid está bastante bien, porque no tienen un nivel de pobreza energética muy alto, y se nos empiezan a concentrar esos peores zonas con colores más oscuros de ese semáforo en las zonas más periféricas. Y aquí hacíamos una superposición en la que se veía que había diferentes niveles. En este no me voy a centrar. Entonces, aquí los codiguitos que os enseñaba antes, a cada municipio tendría, cada uno de sus indicadores tiene un color, cuanto más rojo peor, cuanto más verde mejor. Entonces vemos como en términos generales el código de barras o el código de colores de los municipios centrales, especialmente de Madrid, es muy bueno, tenemos una muy buena situación frente a la pobreza energética. Y en cambio, según nos vamos alejando del centro de la Comunidad de Madrid, nos vamos encontrando que ese código de colores va tornando a rojo. Cuanto más rojo ese semáforo, nos está diciendo que peor está la situación. Y bueno, pues no me voy a meter, aquí lo veis todo, tal, y nos encontraríamos pues eso, que la primera corona está muy bien, la segunda corona empieza a estar peor, y nos encontramos incluso que la segunda corona hay municipios que tienen casi todos sus indicadores en rojo o en granate. Pero la pregunta es, ¿dentro de los municipios nos encontramos situaciones homogéneas o nos vamos a encontrar bolsas de pobreza energética vinculada con la movilidad dentro de municipios que en términos generales estaban bien? Entonces, el mismo análisis o un análisis muy parecido al que acabamos de ver a nivel municipal lo hicimos a nivel inframunicipal, por una mezcla entre sección censal y zona de transporte que no os voy a explicar, pero si a alguien le interesa saber cómo lo he hecho metodológicamente, me pregunta. Y entonces aquí vemos ese grano fino, que es con los mismos indicadores de antes. Si tienes muchísimos coches por vivienda, si tienes mucha movilidad laboral en vehículo privado, si tardas mucho en desplazarte al trabajo o si tienes una distancia muy larga a tu trabajo, pues vas a tener zonas en las que el semáforo nos va a salir más clarito, más verde, si el barrio está mejor, y nos va a salir más rojo si el barrio está peor. Y nos encontramos que incluso en municipios, como puede ser el municipio de Madrid, que nos salía que en términos generales todo era verde, todos los resultados de los indicadores eran buenos, nos encontramos bolsas de mayor vulnerabilidad porque no tienen acceso al transporte o porque tienen situaciones de mayor. Y hacíamos lo mismo con, bueno, aquí he hecho un zoom para que se vea un poco mejor, y aquí se hizo el análisis de dos municipios que salían en términos generales muy bien y que vemos que tienen barriadas que están en situaciones más vulnerables. Y hacíamos lo mismo con el nivel de gasto y de renta. Nos encontramos que, si os acordáis, Madrid salía que se gastaban poco y que ganaban bien, pero si vemos en el centro del municipio nos empezamos a encontrar algunos barrios, fundamentalmente en la zona sureste, en la que hay barrios del municipio de Madrid que tienen situaciones de elevado gasto frente al transporte motorizado y bajos niveles de renta. Y pasaba lo mismo, por ejemplo, en el municipio de Móstoles, se ve claramente que pues hay zonas en las que el importe que se gastan las familias o la presión que supone hacerse cargo de los costes de transporte es muy elevada. Y entonces, bueno, pues confirmamos que hay unos patrones generales que nos dicen que el fenómeno tiende a localizarse en esas zonas más rurales, en esas zonas con menos accesibilidad al transporte público y con menos densidad, pero se pueden encontrar bolsas de pobreza energética vinculada con la movilidad en prácticamente la totalidad de la comunidad, lo cual refuerza esa idea de que es un fenómeno profundamente complejo en el que tenemos que actuar de manera integral y con una visión global en todo el territorio para poder abordarlo. Y nos encontramos que las unidades de análisis estadístico, secciones censales más vulnerables, se encuentran en la tercera corona, o sea, en el perímetro de la Comunidad de Madrid, en municipios pequeños, aquellos menores de 10.000 habitantes, en aquellos que solo tienen, y esto es muy importante, solamente tienen acceso a un medio de transporte público, que son los autobuses interurbanos,
aquellos en los que hay una mayor distancia recorrida, porque como es lógico, es proporcional a mayor distancia recorrida, mayor coste de la gasolina, y que analizando algunas encuestas que encontrábamos sobre cuáles eran las decisiones de viaje que los usuarios y las usuarias tomaban, las decisiones no estaban tanto mediadas por deseo, privilegio o imaginario individual y colectivo, como por ejemplo podía ser en la corona noroeste de la comunidad, en la que tenemos municipios de alto poder adquisitivo que utilizan el coche porque les resulta más cómodo, porque les da estatus, porque pierden menos tiempo, y en otros casos, en los municipios y en las bolsas de mayor vulnerabilidad energética, nos encontrábamos que los usuarios lo que respondían es que me sale más caro el transporte público, pues porque a lo mejor tengo que recorrer una distancia que no la puedo recorrer en autobús, porque tengo que cogerme el abono más grande, y entonces como voy solo combinaciones de cuestiones económicas y combinaciones de no, tengo otra alternativa, no tengo otro medio de transporte, no hay horarios, no puedo llegar, por ejemplo, gente que a lo mejor entra a trabajar a las 6:30 de la mañana y no empiezan los servicios de autobuses interurbanos hasta las 6, con lo cual no tiene capacidad de llegar a su medio de trabajo. Con lo cual ahí estamos hablando de usuarios presos de ese sistema de movilidad motorizada privada. Entonces, bueno, pues hemos definido el fenómeno, tenemos esto ya como conclusiones y como cierre, estoy tardando menos, mejor para vosotros. Confirmamos que se puede hacer esa analogía, porque estamos hablando de dos gastos puramente energéticos, que son en muchos casos imprescindibles para las familias y que en muchos casos están directamente ligados con la obtención de la renta para poder no solo pagar el combustible, sino otras cosas. Tenemos que tener en cuenta que estamos poniendo encima de la mesa todo el rato el tema de la pobreza energética vinculada con lo doméstico, y se nos está olvidando la mitad, literalmente, de los euros que los hogares gastan en energía, que es esa otra energía vinculada con la movilidad. Que es muy importante tener en cuenta la incapacidad que tienen los hogares de establecer estrategias de adaptación que reduzcan su dependencia o su gasto en combustible, cosa que sí que pueden hacer cuando te puedes poner un abrigo, te puedes ir a tomar algo, te puedes meter en la biblioteca, te puedes tomar una cosa caliente, pero en la movilidad no tenemos esa cintura, porque muchas veces los impactos, y nos pasa como en la movilidad, o sea, como en la pobreza doméstica. Si reduces el coste que gastas en energía, en pobreza energética doméstica vas a tener externalidades como peor salud, menor confort, humedades en el domicilio, y si reduces el coste que gastas en combustible, por ejemplo, a través de la utilización de transporte público, vas a tener acceso a menos sitios, vas a tardar más, a lo mejor no vas a poder compatibilizar actividades de cuidados o actividades de otro tipo, porque vas a tener esa externalidad del transporte. Una cosa que no he explicado es que cuando al hacer los cálculos de cuánto combustible gastan las familias en el área metropolitana de Madrid, en la Comunidad de Madrid, el único coste que he incluido ha sido el coste en gasolina para desplazamientos laborales. En este mapa, en esta visión general que hemos visto, no se han incluido los costes de transportes de cuidados, transportes de ocio, transportes de labores domésticas u otro tipo de transportes. Por dos razones. Una de las principales, porque no existían fuentes estadísticas en las que se explicitaran las distancias a otros. Si hay encuestas de movilidad laboral que te dice la media de kilómetros que tiene una sección censal o un municipio al trabajo, pero esos mismos kilómetros no están tan desagregados para otro tipo de movilidades. Esa fue una de las razones, y otra de las razones fue que podemos debatir sobre ello, pero la movilidad motorizada vinculada a lo laboral
es aquel mínimo prácticamente irrenunciable. Tú a lo mejor puedes decidir que en vez de ir a comprar al supermercado del pueblo de al lado porque es más barato y te gusta más la leche, compras en el tuyo porque vas andando, o puedes decidir que dejas de estudiar porque te pilla muy mal ir a la universidad 3 municipios más allá, o no te vas de cañas el domingo porque es que no te puedes gastar la gasolina en ese fin de semana, pero lo que no puedes hacer es la reducción. Entonces, nos parecía que la radiografía que hacíamos del fenómeno fuera con el mínimo irrenunciable de la movilidad motorizada vinculada a lo laboral, nos hacía, como mucho, infravalorar el fenómeno, porque va a haber costes de los hogares que no están incluidos. Sí que es cierto que esto es solo para la territorialización del fenómeno. Sí que en el análisis general a nivel estatal están todos los costes de combustible incluidos, porque es lo que declaran las familias que se gastan al mes en gasolina y no te dicen si se están gastando. Con lo cual, ese 9% de tu renta en combustible, estaríamos incluyendo todo tipo de usos del combustible. Cuando hacemos el análisis de cuáles son los territorios más vulnerables de la Comunidad de Madrid, estaríamos solo teniendo en cuenta la movilidad laboral, que es el mínimo imprescindible o lo mínimo posible. Se demuestra que el gasto es igual o mayor y se demuestra que el 21% de los hogares españoles, aquí sí estaríamos utilizando la totalidad del gasto de combustible en los hogares, tiene una situación de pobreza energética vinculada con ese umbral del 9%. Y nos encontramos hogares similares a los de los chalecos amarillos, esa clase obrera empleada periférica y con altas necesidades de movilidad. Fenómeno periférico y bolsas de pobreza energética vinculada con la movilidad heterogéneamente distribuidas, ¿de acuerdo? Y creo que ya con esto, bueno, por supuesto, esto tiene una serie de limitaciones metodológicas, por desgracia, y como hablamos siempre de pobreza energética, pasa con la de movilidad motorizada también, no tenemos ni todos los datos que querríamos tener, ni a todas las escalas que los querríamos tener, ni las bases de datos están hechas o pensadas para los análisis que estamos haciendo. Estamos utilizando las bases de datos que hay y con las bases de datos que hay pues estamos haciendo estos mimbres, con lo cual yo siempre que voy a algún sitio digo, por favor, importante repensar cómo como sociedad damos paso a indicadores y a sistemas estadísticos que nos permitan hacer un análisis más pormenorizado, porque de lo que no se habla pues no existe. Y bueno, esto es lo que os contaba, que la movilidad laboral no es la única movilidad imprescindible, que puede enmascarar otras necesidades y que por tanto el problema al que estaríamos mirando probablemente sea de mayor magnitud que el que hemos visto. Y entonces pues entramos en recomendaciones, la inclusión en documentos públicos oficiales del problema de la pobreza energética vinculada con la movilidad. Estamos hablando en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética Estatal, en la ERS y en otros documentos oficiales de pobreza energética doméstica. Entonces vamos a hablar también de pobreza vinculada con la movilidad, mejora de las bases de datos estadísticas, incluir la perspectiva social en las políticas públicas que tratan de sostenibilidad del transporte, accesibilidad y búsqueda de reducción de emisiones. Porque si no, vamos a estar implementando políticas públicas que cargan las tintas y son regresivas con esa población que no tiene más remedio que determinados modos de movilidad que son, desgraciadamente, profundamente insostenibles, pero que a lo mejor no tienen la alternativa de comprarse un Tesla de bajas emisiones. Bueno, pues reconocer las dificultades para abordar el problema de una manera unidisciplinar. O sea, nos encontramos que cómo abordamos las dinámicas de vivienda, las dinámicas laborales de las áreas urbanas que tienen impactos directos en este problema. La gente no vive donde quiere, la gente vive donde puede. Y la gente no trabaja donde quiere, la gente trabaja donde encuentra. Entonces, si te toca lo uno y lo otro en cada uno en una punta del territorio, pues tienes un problema.
Y nada, pues la idea es seguir profundizando en aspectos de asequibilidad del transporte, accesibilidad limitada, ausencia de alternativas de movilidad y exposición a las externalidades del transporte, porque cuando hemos territorializado el problema, lo hemos territorializado fundamentalmente vinculado con cosas como coste de transporte, etcétera, pero no hemos hablado de la gente que invierte más de X horas de su día en moverse porque va en transporte público, no hemos hablado de qué coste supone el abono transporte en la renta de los hogares, etcétera. Incorporación de la perspectiva de género, que nosotras como grupo de investigación lo hemos trabajado bastante en pobreza energética doméstica, pero que en esta investigación pues, todavía no está incorporado, y ver cómo afecta y cómo los modos de movilidad de las mujeres, generalmente vinculados a los cuidados, y generalmente se habla de que la movilidad masculina es más pendular, vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos encontramos como una movilidad como mucho más de recorrido cuando estamos hablando de cuidados. O sea, antes de ir al trabajo dejas al nene al cole, después de dejar al nene al cole te vas a trabajar, en el descanso de la comida acompañas a tu padre al médico y luego antes de ir a casa pues ya pasas y haces la compra. Entonces ese análisis de esa movilidad que tiene un sesgo o un componente de género es importante incorporarlo también, porque complejiza y hace más vulnerable a la persona que tiene una movilidad menos lineal o menos pendular. Y nada, pues ampliar con bases de datos que están apareciendo y que podrían ser interesantes. Y luego, claro, este análisis del territorio lo hemos hecho mirando solo al gasto de combustible. Si a todos estos barrios o secciones censales a los que les hemos analizado el gasto de combustible viéramos cuánto se gastan en calefacción, qué porcentajes de renta invertida en energía en términos globales nos saldría. ¿Cuáles son esos indicadores de doble pobreza energética? Y identificación también de estos son como cosas casi para el debate y cosas que vamos a ir abriendo. Coste de vivienda y pobreza energética vinculada con la movilidad. No es, al final la gente hace un cálculo muy, entre comillas, sencillo en su cabeza. Tengo tantos euros disponibles al mes, si me gasto esto en vivienda, tengo esto para transporte. Si me gasto esto en vivienda, tengo esto para transporte. Esto cómo se come con las dinámicas inmobiliarias que estamos teniendo de incremento de los precios de la vivienda, de una cada vez mayor expulsión de las personas a localizaciones más periféricas por esa gentrificación y turistificación de los centros que impiden que tengamos precios asequibles de alquiler y de compra en las zonas en las que nuestra necesidad de movilidad no es tanta porque está suplida por accesibilidad, por cercanía, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estamos intentando trabajar ahora en una línea que es el catálogo de barrios vulnerables español. Hemos propuesto que incorpore un indicador sintético similar al que está propuesta en esta investigación. Y creo que ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por una intervención tan dinámica, clara y... Bueno, larguito. Y ha sido a una velocidad, pero que yo creo que nos ha quedado bastante claro. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Por ahí tenemos a María. Personalmente, porque además, es una cosa que aparte de que lo dice, personalmente, es el coste de la movilidad en el trabajo de los cuidados, que afecta principalmente a mujeres y de los cuidados en las zonas urbanas y en las zonas rurales, asumen las auxiliares, totalmente, no las empresas. Por ejemplo, en las zonas rurales, la España vaciada, la empresa no te paga tu traslado desde tu domicilio a donde vayas, sino del primer domicilio que atiendes, con lo cual quiere decir que el traslado desde tu pueblo al otro es gratis, o sea, te lo pagas tú todo. Y después te lo pagan de un otro, y cuando vuelves a tu casa desde el último domicilio también es tuyo. Entonces, eso, mi hermana, no se tiene en cuenta. El tiempo que duras un sitio otro tampoco se te paga. En las zonas urbanas lo mismo. O sea, trasladan de autobús,
Por ejemplo, yo puedo hablar de la última auxiliar que me ayudó a cuidar de mi madre, pues lo mismo le daban un domicilio aquí en Santana, que después la llevaban a Las Ventas, que bueno, es otro barrio de León alejado. Ella tiene que buscarse el tiempo y eso no se lo paga. Entonces, porque es de mujeres, porque es de cuidados, es de mujeres, no se valora lo mismo, no hay hombres, porque los hombres solo están en los oficiales. Entonces yo pienso que ahí sí que es una cosa, los sindicatos tampoco lo miran, porque vamos a ser claros, miran más para los hombres que para las mujeres, el tema de mujeres y más de los cuidados no se mira. Y yo pienso que sí que sería interesante que alguna vez se pudiera hacer un estudio. Yo he participado en debates políticos cuando se habla de los cuidados, pero no se habla de esto. Y creo que es importante, por lo que ahora mismo en las zonas rurales no se puede atender en España la mayoría de las personas que necesitan la dependencia, porque también hay que distinguir, pero por ejemplo estamos en una provincia donde tienen la suerte las mujeres que están en las zonas rurales que no necesitan, hay muy pocas que necesiten ser explotadas para poder vivir, normalmente tienen su casa, no es tanta la pobreza, y por eso ahora mismo no se está cubriendo en la España vaciada los servicios de eso. Pero para mí uno de los principales problemas es que no puedes vivir de eso y encima tienes que poner tu dinero y tu tiempo. De las mujeres, y a mí, vosotras que tenéis la posibilidad de poder hacer estudios de eso, me gustaría que alguien pudiera hacer lo que cuesta los cuidados a las mujeres. Nada más. Pues, ¿qué te voy a decir? Toda la razón del mundo. De hecho, es una de las cosas que la primera aproximación al tema la hemos hecho a través de lo que había más datos y demás, pero éramos conscientes, porque ya llevábamos tiempo trabajando en pobreza energética, que siempre es ese colectivo más vulnerabilizado y con una exposición mayor son las mujeres, cuando no es por situaciones, pues por lo que sabemos todos, brecha de género, salarial, cuidados. Así que sí, ojalá podamos seguir trabajando. Ya sabemos que la financiación para investigar no siempre está, pero bueno, intentaremos ir avanzando.